Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en donde estés revisando esta clase de orientación educativa, ya entrando en materia para pasar a realizar tu examen. ¿Qué es lo que vamos a realizar? En esta última sesión antes del examen vamos a estar trabajando test psicométricos, test laborales, test de inteligencia, la clasificación con cada uno de ellos para poder identificarlos dentro de nuestro programa de orientación. Nosotros como pedagogos estamos limitados en el desarrollo de los test. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que se pide la licencia para realizar un test es que ellos puedan otorgar la situación de una licencia psicológica para poder aplicarlos. Esa es una desventaja de esta situación. Por lo tanto, el temario es un poquito grande, pero está sintetizado a gran consideraciones para poder entenderle y poder clasificarlo de una manera más entendible, ¿vale? Para este punto vamos a ver qué es un test psicométrico. Estos test psicométricos van a estar estandarizados, que ya tienen unos resultados establecidos. Estos resultados establecidos van a estar adecuados a una situación de medición estandarizada, ¿vale? ¿Para qué me sirve? Me sirve para medir ciertas características, ya sea para la memoria, ya sea para la inteligencia, para la atención, para la percepción, la retención de información. Eso es lo que me sirve un test psicométrico. Está caracterizado para hacer una estimulación de preguntas cerradas. ¿Por qué cerradas? Porque me da opciones múltiples. Por esa opción múltiple ya sabemos que es estandarizado y solamente tienen una sola respuesta correcta. Es por ello que estos test psicométricos estandarizados asignan un valor y al darle un valor se da una comprobación, se da un puntaje a través de esa estandarización y se da una cantidad de resultado y esa cantidad de resultado se da para trabajar un estándar evaluativo de estas situaciones. En ocasiones cambia el resultado por la percepción, la intuición o la forma de estudio que estás elaborando estos test psicométricos o estás aplicando con las personas, porque varía emociones, varía sentimientos, varía situaciones, varía juicios en las situaciones donde se encuentran los alumnos, los pacientes que se van a tener este tipo de test psicométricos. Entre los más destacados tenemos matrices de Ravens, tenemos el test de Nominó, tenemos el de Weiss y Wish, que es el de inteligencia para niños y adultos, y tenemos el test de emparejamiento de figuras. Aquí en la parte de derecha de tu pantalla, ese es un matriz de Raven en el cual identificas cuál es la secuencia que debe de seguir. Tal vez en algún momento en un examen vocacional, en algún examen de Ceneval, en alguna situación psicológica que te pudieron aplicar, esta es una de las pruebas más comunes que se hace. La situación de Raven, que me da el complejo de percepción y de atención con la persona. Y sí es un proceso estandarizado que ya da un resultado fijo a lo que estás identificando con esta cuestión psicométrica. Son los más simples, los más básicos, y ya te mencioné que me ayuda a la percepción, a la atención, a la memorización. Eso es importante que lo identifiques. Por ello, esta primera clasificación son los test psicométricos. La segunda clasificación que vamos a entender son los test proyectivos. Estos son preguntas abiertas y también preguntas cerradas que me ayudan a identificar diversas situaciones para dar una respuesta correcta o incorrecta y dependiendo el ángulo de la perspectiva que se dé esta proyección, ¿vale? Estos instrumentos se da para dibujar, redactar, identificar. ¿Y qué vamos a identificar? Vamos a identificar algo muy personal. En los test proyectivos vamos a identificar emociones, sentimientos, miedos, inconsistencias, fetichismos, tolerancias, secretos incluso ocultos en el desarrollo del trazo del lápiz. Sí, estos test proyectivos me sirven demasiado para trabajar situaciones emocionales y de personalidad. Son muy interesantes y de aquí vamos a rescatar una tarea. Dice, a diferencia de los psicométricos, esta situación es menos confiable porque depende mucho de la perspectiva del psicólogo, depende mucho de la perspectiva del trazo que tú des y depende mucho de la interpretación cuantitativa y cualitativa que nosotros le demos como capacitados en esta situación. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, es dependiendo tu emoción, es dependiendo tu trazo, es dependiendo tu reflejo en esa prueba, ¿vale?
la persona en estas pruebas proyectivas dan un rasgo de perspectiva, de personalidad, conflictos dando una respuesta. Entre los más destacados tenemos el test de la persona bajo la lluvia, el test de la figura humana, el test del dibujo de un animal, el test de la relación con otros dibujos a través de sombras, ¿vale? Según el test de familia cinética, estos son los más representativos, porque en algún momento el test tan simple es una hoja blanca y dibuja a una situación de una persona bajo la lluvia, dibuja la situación de una casa y un árbol, y dibuja la situación de una figura humana, dibuja la situación de algún animal que pueda representarte emocionalmente, y esto con trazos, características y evaluaciones estándares es ahí donde se da el reflejo de la proyectiva, y es un poquito objetiva y subjetiva. Objetiva porque ya está estandarizado, porque si hay un manual en el punto de cómo está caracterizada cada trazo, cómo está caracterizada cada dibujo, cada detalle, sí está estandarizado en una instrucción. Más sin embargo es subjetiva porque yo estoy viendo físicamente el dibujo, porque yo voy a percibirlo de alguna manera y voy a relacionarlo con lo que tenemos con el manual. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer esta primera tarea. La primera tarea es que tú en casa me vas a investigar la cuestión de qué representa el significado del test de la persona bajo la lluvia. Aquí tengo el dibujito en la parte derecha hasta abajo, en la inferior, y ahí tengo la característica, cómo es el dibujo. Pero tú me vas a buscar el manual de la interpretación y lo vas a subir a plataforma. Y ojo, de preferencia, tu tarea me la vas a mandar primero. Tú me vas a realizar un dibujo, me vas a mandar el dibujo del test de tu dibujo, y tu primera tarea, tu primera tarea es dibújame una persona bajo la lluvia. Esa es tu primera tarea. Le vas a tomar foto, le pones nombre a la hoja y me la mandas de manera personal. A mi personal, no al grupo, ¿vale? Y de ahí, ahora sí, vas a investigar qué significa el test de bajo la lluvia o el manual del test bajo la lluvia, ¿vale? Para que ya identifiques tal vez las percepciones que tú vas a evaluar de tu mismo dibujo. No hagas trampa y apóyame en esta situación en que tú primero realices el dibujo, me lo mandes y posteriormente veas la investigación, porque te vas a enfocar en hacer bien los trazos para que yo, maestro David, no te evalúe. No voy a hacer una situación subjetiva, solamente voy a hacer una situación objetiva donde me puedas entregar ese trabajo y ese proyecto, ¿vale? Es lo que vamos a realizar en esta situación, ¿vale? Para ahí sacar este test proyectivo. Son de los más fáciles, los más simples, pero el que me vas a investigar es el manual de la persona bajo la lluvia, ¿vale? Estos test psicológicos y psicométricos sirven para dar rasgos de personalidad. En estos rasgos de capacidad me van a dar tus capacidades, tu situación como persona, tu funcionamiento neurológico, tus situaciones psicológicas, porque lo evaluamos como nosotros expertos en esa área. Me va a dar la situación de la personalidad, de tus habilidades, de tu capacidad, de tu inteligencia, tu sentido y tu interés. Sí, porque ya están estandarizados la parte de los psicométricos y porque es algo objetivo y subjetivo la parte de los test proyectivos. Sí viene un estándar de evaluación en los dos. Más sin embargo, en los proyectivos es más objetivo, como te lo mencioné, pero me sirve para identificar características, situaciones, emociones, contextos, inteligencias y demás. Sí me sirve, ¿vale? Dice, los test psicológicos se pueden realizar una amplia gama de razones. No nada más es para identificar tu personalidad, tu locura, tu identificar, sino sirven también para diagnosticar patologías. ¿Qué son patologías? Trastornos cognitivos de la mente. Esto me sirve también en el aspecto educativo para las situaciones del proceso en contacto con grupos. ¿Por qué? Porque si tú eres rebelde, un test psicométrico, un test de proyección me va a ayudar a identificar por qué eres agresivo, por qué eres callado, por qué eres tímido, por qué eres introvertido. Me ayuda bastante porque el manual como tal de cada test me va a identificar estas situaciones. Es importante que tú en algún momento del desarrollo identifiques
a la persona desde cómo la ves de manera subjetiva a cómo está estandarizado en un proyecto o en un test, perdón, de manera objetiva. Porque sí cambian otras situaciones variables y se relacionan o puede estar distorsionada la cuestión. Eso es importante, ¿vale? Y sí me sirve para proyectar ciertas situaciones de personalidad, que es lo más importante como lo estamos viendo en la asignatura de orientación vocacional. Ahora, otra clasificación, vamos a la tercera clasificación, son los test de inteligencia. Este me ayuda a identificar el IQ, la capacidad intelectual que tiene una persona. Me ayuda a desglosar la situación cognitiva y memorizable de las cosas. Tenemos el test de Weiss y Weiss, que fue el que te dije que se desarrolla para la mente en niños y adultos, y tenemos el de Raven, que fue el que te enseñé al principio, que fue la situación de las figuras, ¿vale? Tenemos aquí otra vez a tu mano derecha en la parte superior el test de Raven, pero con un poco más de complejidad, en la que dice qué sesión de figura iba, qué situación de números iba. En esta cuestión recordemos que hay un test de IQ, de inteligencia, de proceso intelectual, en el cual estandariza tu nivel cognitivo, tu nivel de memorización. Sí me ayuda aquí en un proceso escolarizado, sí, porque tal vez nosotros los niños vamos a identificar qué tipo de nivel académico podemos encontrarle. También aquí no viene, pero podemos hacer el test de inteligencias múltiples, el test psicométrico de cognitivo, auditivo y visual. Aquí entran estos tests donde vemos de qué manera aprende el niño y cómo es la forma que vamos a hacer que desarrolle su capacidad mental. En estos test me ayuda a identificar si el niño relaciona, si el niño escucha, si el niño observa, si el niño aprende explorando, porque así son los test de inteligencia. Un test de situación de estilos de aprendizaje kinectivo, auditivo y visual enfoca la situación en cómo aprendes a través de sonidos, a través de la pantalla, a través de vista, a través de imágenes, a través de memorización. Me sirve porque al final estos test de inteligencia me va a ayudar a entender la capacidad intelectual que tiene cada persona. Por lo mismo son estandarizados, son de preguntas cerradas y en estas situaciones trabaja ya la situación manual de trabajar este proceso, ¿vale? Estos son algunos puntos del test de inteligencia. Ahora, tenemos los test de personalidad. En estos test de personalidad se repiten tal vez con los test proyectivos, pero me identifica los rasgos y pensamientos y creencias de las personas que en ocasiones lo tratan de ocultar, que lo tratan de esconder en situaciones muy arraigadas, ya sea preferencias, ya sea convivencias, ya sean trastornos, ya sea gustos, ya sea situaciones, estoy buscando la palabra aquí, pero no la puedo encontrar, que me ayudan a descubrir cuestiones ocultas que la persona no quiere hacer mostrar ante la sociedad, y es su personalidad misma. En esta personalidad vamos a encontrar pruebas como el test de Rorschach, el test de Zollinger, el test de la figura humana o el test de THP, que son los del árbol, la persona y la casa, que son la proyección de una persona, que son la proyección de un ángel y un demonio, que son la proyección de persona del desarrollo de una figura nada más como tal. Y aquí en este mismo dibujo se hacen muchas cuestiones en el estándar. Aquí vuelvo a lo mismo que la proyectiva. Son situaciones objetivas y subjetivas que vamos a desarrollar. Objetivamente porque está el manual. Porque el manual te va a decir el test de la figura humana es esto, esto y esto y esto. Si está proyectado en la parte superior izquierda, parte superior derecha, si está en el centro, si está en la parte inferior derecha, si está en la parte inferior izquierda. Eso es la cuestión en lo que identificamos objetivamente. Pero en la parte subjetiva, donde tú le vas a dar la interpretación como experto, es aquí donde tú vas a analizar el trazo, la figura, el tamaño, la forma, y aparte lo vas a relacionar con tu cuestión de cómo se comporta, cómo es socialmente, cómo trabaja en la casa, cómo trabaja en la escuela, cómo se desarrolla con los amiguitos, cómo se desarrolla con mamá, cómo se desarrolla con papá. Y es aquí donde estamos trabajando esta cuestión del test de personalidad. Y se refleja mucho tanto tu conducta como cuestiones ocultas que quieres trabajar para no sacarlas a flote, pero salen. Aquí en esos test me impresiona cómo de manera
de manera inconsciente tu trazo, de manera inconsciente tu forma de escribir, tu inconsciente de forma de realizar una figura hace que el test sea un poquito preciso con ciertas cuestiones. Como todo existe una falla, porque tal vez en ese día andaba desanimado, ese día andaba con problemas emocionales y es lo que perjudica estos test de personalidad. Las emociones que tienes en el momento preciso que estás aplicando la prueba sí afecta en un momento la cuestión de tu personalidad en este test, pero son exactos, preciosos, magníficos, donde identificas. Ahora, como comentario en este punto, estamos en el punto 15. Como comentario en el video, tienes casi un minuto, de aquí al 17, para que me contestes, investigar qué representa la situación del test HTP, qué representa la persona, qué representa la casa y qué representa el árbol. Así lo voy a dejar porque es pregunta para que tú lo investigues referente a este tipo de test. ¿Qué representa y qué proyecta este test? ¿Vale? De manera así correcta. La casa es esto, el árbol es esto y la persona es esto. ¿Por qué? Porque me identificas a ver si estás investigando un poquito más de lo que yo te estoy dando. ¿Vale? Pasando a esto, vamos por último al test de capacidad sensorial espacial. Me comí unas palabras ahí. El test de capacidad sensorial es donde nosotros identificamos el tiempo, la lateralidad, la forma en cómo distribuimos nuestra capacidad, en que nosotros cómo percibimos la situación de un lugar. Porque dice aquí que desde niños tenemos una percepción. Percepción es la observación del mundo a través de lo que nos rodea. ¿Vale? Cuando conducimos un carro, procuramos no salirnos de las líneas blancas que dividen los carriles. Entonces, la forma en cómo te espaceas en este mundo es aquí donde estos test me van a servir. Existen diferentes clasificaciones, como está el test de Werder, el test del reloj y el test de la figura completa del rey. Aquí ya te lo vienes descifrado, pero el que más me llama la atención es el test sensorial del reloj. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a tener una situación de olvido, una situación de Alzheimer, una situación de empezar el deterioro cognitivo, no puede realizar un reloj. Así de simple. Porque la prueba consiste en que se aplique o dibuje un reloj marcando las horas exactas que tú le indiques. Si la persona no puede completar este test o se le dificulta el realizar este test, es donde estamos perdiendo la capacidad espacial. Es aquí donde la persona empieza a tener olvidado las cosas. Es aquí donde la persona desarrolla un proceso de Alzheimer que es complicado entender y se aplica más en cuestiones adultas. Sí, porque aquí nosotros en el test del reloj analizamos que es un reloj, pero ojo, también se complica cuando los niños o los jóvenes no saben leer manecillas del reloj. En la actualidad es un problema, porque lo apliqué yo en secundaria, y es un problema que no puedan conocer un reloj. Un reloj de manecillas. Entonces, al hacer la prueba, pues el reloj indica que sea de manecillas, que le indiques una hora exacta, que le indiques los segundos exactos y la forma en cómo lo tiene que representar. Incluso la forma del reloj, la forma del número, la forma de la manecilla representa una situación personal, sí, pero este es el que más me agrada. Pero si no podemos completarlo, porque en la actualidad un adolescente, un niño lo utiliza de manera digitalizada, pues está cañón. Eso sí está cañón. Entonces aquí es lo complicado de este test, pero es uno de los más importantes, más simples de comprender, por el simple hecho que le digas a una persona, elabora un reloj marcando tal hora de manera manecillas. Porque de manera digital, pues no, ¿verdad? Entonces, este es uno de los test donde sí me está dando la oportunidad de entender la capacidad sensorial y espacial de la persona. Donde sí realmente ubica dónde está el tiempo en que presenta las situaciones de memorización. Y sí es muy padre este. Por último, vamos a utilizar diferentes test también para la situación para otras situaciones, como es el de orientación vocacional, como es el psicológico, en el cual el vocacional, pues en algún momento de la secundaria o la prepa te lo aplicó algún docente para identificar tus rasgos, tus habilidades, tus destrezas y darte una orientación que pudieras estudiar o que pudieras tomar en cuenta para elaborar. Y tenemos el test neuropsicológico que me ayuda a las situaciones
de conocer tu cuestión cognitiva en la etapa de la vida, ¿vale? Como cognitiva en cómo está la memoria, cómo está la situación por etapas, diría Freud, ¿vale? Porque lo vimos en la situación del apego y este es uno de los test que me ayuda a identificarlo, ¿vale? Pero es para la retención, la memoria, el lenguaje y todo eso. También tenemos los test laborales que me sirven para medir el clima laboral o el desarrollo de carga laboral. Tenemos el test clínico, el test jurídico, que entra dentro de los test laborales, pero todos me ayudan a identificar y a entender la medición de tu trabajo en equipo, de la medición de tu desarrollo laboral y la medición de cómo te sientes en la empresa. Todos son estandarizados, todos, y en algún momento, por más que los quisieras descargar o ver en internet, algunos sí existen, como el que te acabo de mandar, pero otros sí están limitados a que los pueda comprar o los pueda utilizar una persona psicóloga que tenga la licencia de para poder aplicarlos, porque esos test sí no son no son una cuestión fácil de obtener, porque sí piden una compra del producto y una licencia como tal. Entonces nosotros como pedagogos pues identificamos algunos simples, que son más los de proyección, que son más los de vocacional, que son más la cuestión de la convivencia social, o incluso la de percepción sensorial como el reloj, teniendo el instructivo, porque es algo subjetivo y objetivo. Pero ya cuando están muy estandarizados, como la situación del Wish, la situación del Wash, la situación del dominó, ejemplo, son test que no están tan a la vista, porque son ya estandarizados y presentan un nivel complejo al desarrollarlos, ¿vale? Entonces esta es la última clase para poder trabajar tu sesión para el examen. Recordemos que tenemos tarea del video, tenemos tarea que contestar en plataforma, tienes tarea que me tienes que mandar al grupo en estos días para poder anotártela, ¿vale? Cuestiones y demás, ya estaré mandando tu examen, dudas, cuestiones y situaciones a tus órdenes en el personal, ¿vale? Un gusto saludarnos, buen día, buena tarde o buena noche.